Recuerden que lo importante es ser coherentes en nuestra fe. Es decir, no solamente pensar bien, sino que además vivir bien, vivir como se piensa, para no terminar pensando como se vive. Porque hay muchas personas que piensan muy bonito, ¿no? Y tienen ideales muy nobles, pero su vida es completamente opuesta a esos ideales que tienen. Y muchas veces los católicos somos criticados por esto, porque profesamos una hermosísima devoción a la Virgen María, o nos llenamos la boca diciendo que vamos a la Eucaristía cada 8 días y que rezamos el rosario, pero nuestra vida no tiene una conversión auténtica. Nosotros seguimos igual de chismosos, igual de mentirosos, en los mismos pecados de lujuria, con los mismos vicios. Entonces, las personas que nos rodean nos cuestionan al respecto y nos dicen entonces que nuestra fe debe ser coherente. Y si la persona no está viviendo como piensa, al final terminará acomodando sus pensamientos a su manera de vivir. Por eso uno conoce muchas personas que pensaban antes cosas muy buenas, aunque hacían cosas malas, que al final terminaron pensando cosas malas porque siguieron haciendo cosas malas. En algún programa anterior les dijimos que hicieran un examen de conciencia escrito y que nosotros haríamos otro para que comparáramos los dos exámenes de conciencia y nos diéramos cuenta cuánto nos conocemos. Hoy llegó el día de hacer el examen de conciencia. Quiero hablar un poco acerca del sacramento de la reconciliación, porque hoy día es muy común escuchar personas, y no solo evangélicos o protestantes, sino también católicos, que nos dicen que ellos no se confiesan con un cura que es más pecador que ellos. Que cómo se van a confesar con un sacerdote si el sacerdote es miserable y ha cometido pecados y también tiene errores. Que ellos se confiesan directamente con Dios, dicen estas personas. Sí. Entonces necesitamos tener argumentos para responder a esto. Porque no nos podemos confesar como se nos antoje a nosotros, sino como a Dios se le antoje. Y disculpen la expresión un poco fuerte, pero cuando alguien cuando alguien le falla a otra persona, supongamos que el esposo le falla a la esposa, el esposo es victimario, o sea, culpable, y la esposa es víctima, o sea, la que recibe ese error. Y entre el victimario y la víctima, entre el esposo y la esposa, el que pone los requisitos para la reconciliación es la víctima, no el victimario. Es decir, el que fue ofendido es el que pone los requisitos para la reconciliación y se debe hacer como él se diga. Pues en las circunstancias del pecado es Dios la víctima y nosotros los victimarios. Es Dios el ofendido y nosotros los ofensores. O sea que es Dios el que pone las condiciones de la reconciliación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero dónde dijo Dios que nos debemos confesar? Señores, en la Biblia. En la Biblia el Señor manda que nos confesemos. Y quiero que escuchen esta cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice el Señor a los discípulos después de su resurrección. Observen cuán profunda es esta cita bíblica. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señores, primero dice nuestro Señor, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. La pregunta es, ¿para qué envió el Padre a Jesús a la humanidad? Para reconciliar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Entonces dice Jesús, como el Padre me envió a perdonar los pecados, así también yo los envío a perdonar los pecados. El mismo mandato que me dio el Padre se los doy yo a ustedes. Y después les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿A quiénes ustedes? ¿A quiénes? A los apóstoles se refería el Señor. Sus 11 apóstoles en este caso, porque Judas no estaba. Y los 11 apóstoles, estos primeros, fueron los primeros obispos que ordenaron los primeros sacerdotes y dieron la potestad a estos sacerdotes también de perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. El mayor obstáculo que tienen las personas para la confesión es que dicen que el cura es más pecador que ellos y que un humano más pecador no les puede perdonar. Hay un concepto erróneo en este aspecto. La gente cree que el sacerdote es el que perdona con el poder de él. Y de ninguna manera. No ha habido un padre que diga, yo te absuelvo en el nombre de Gilberto Antonio Gómez Giraldo, por decir algo. No, siempre absuelven en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es en nombre de Dios quien lo hace. Además,
que el sacerdote sea pecador, eso no significa nada, porque Dios es el que actúa a pesar del instrumento. Si uno lee detenidamente la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia no es tanto para que creamos en Dios, no fue escrita tanto para que creamos en Dios, sino para que la humanidad comprendiera que Dios todavía cree en nosotros. Porque si fuéramos a ser estrictos, casi todos los hombres que aparecen en la Biblia le fallaron a Dios, desde Adán. Solo Jesús no ha fallado, porque Él es Dios. Solo Jesús fue capaz de hacer una alianza eterna, una alianza que no fallara, una alianza que Él mismo pactó con su sangre. Pero el resto de la humanidad le hemos fallado. Todos le hemos fallado, y eso no significa que Dios deje de actuar a través de nosotros. Dios igual actúa a través del sacerdote, aunque él sea el pecador. Pero les aclaro que no todos los sacerdotes son pecadores, que hay muchos sacerdotes santos, que uno debe buscar los más santos para confesarse, es cierto, si uno quiere una buena confesión. Pero aunque lo confiese a uno, un sacerdote pecador, uno queda absuelto, porque se hace en nombre de Dios. Más aún, muchas veces el que sean pecadores les ayuda a comprender más nuestra miseria. Alguna vez me he puesto a pensar si fuera San Miguel Arcángel el que nos confesara. Creo que al primer pecado, San Miguel Arcángel comienza a sacar su espada. Al segundo pecado ya comienza a afilarla. Y al tercer pecado arranca detrás de nosotros a partirnos en dos. Sí. Porque San Miguel, como es ángel y no tiene carne, no va a comprender cómo una criatura como el ser humano tan miserable se atreve a ofender a un Dios tan grande y tan enorme como lo es el Señor. No va a comprender eso. En cambio, el sacerdote, que también tiene carne, que también ha fallado, que también ha sufrido tentaciones, ese sí que nos va a comprender y nos puede tratar misericordiosamente. Así pues, leemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 18, lo siguiente: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Confesaban los pecados en la iglesia primitiva. Confesaban públicamente sus pecados. Y también nos dice el apóstol Santiago, en su carta, capítulo 5, versículo 16, dice: reconozcan sus pecados unos con otros y recen para que sean perdonados y sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, que se reconozcan unos a otros los pecados. En este caso se refiere a que el pecador, el pobre fiel pecador, se confiese con el sacerdote. Pero aún los sacerdotes se confiesan. Aún el Papa se confiesa. Todos nos confesamos y se confiesa con otro sacerdote. Hay personas que dicen, no, es que el Papa se confiesa directamente con Dios. No. El Papa también se confiesa y se confiesa con un sacerdote. Cualquier sacerdote podría ser el que absuelva al Papa. Él tiene obviamente un sacerdote especial que le está recibiendo su confesión, pero él también se confiesa.